Ahí está. Acá es la repetición. El último índice que va de 1 a n. Número de repeticiones para cada prueba. Habíamos desarrollado el ejemplito del tiempo de vida de baterías en el Jammobile y habíamos visto la capacidad de analizar esto, que es muy diferente. Cualquier software les va a entregar una tabla de ANOVA, ¿no? Les va a entregar la tabla de ANOVA y ustedes tienen que interpretar, que es lo más importante. Esto es lo que habíamos seguido paso a paso, la interpretación del texto. Perdón por el ruido ambiente. Pero... Entonces, fíjense que una vez que obtienen ustedes la tabla de la ANOVA, con los factores principales y la interacción entre factores, tengo que comparar, puedo comparar todos estos valores de las interacciones, este y este. Puedo compararlos con los valores teóricos de tablas. Entonces, esto, ya reitero, ya se vuelve más simple con el p-valor. Pero debido a que ya hemos visto desde principios del semestre que la capacidad de sus calculadores no nos da para tener el p-valor. Nosotros tenemos que limitarnos cuando resolvamos estos problemas en un papel, porque no estoy hablando de usar el Jammobile, sino en un desarrollo propio, tenemos que usar F crítica, ¿no? De tablas. Investigar, por ejemplo, aquí el valor de F para el factor temperatura vale 28,97, ¿no? Entonces, este valor es mucho más grande que 3,35. Perdón. Sí, vamos a ver. Sí, con 3,35. Como es mayor, entonces estoy en la región crítica, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, donde las medias son diferentes, ¿no? Respecto a la temperatura, porque entonces existe un efecto de la temperatura sobre la vida media de la batería. Y también ocurre lo mismo con el material, 791 con 335. En el caso de las interacciones, 356 con 273 también es mayor y existe aquí, y ambos casos rechazan. Por el otro lado, con el p-valor había que comparar con 0,05. Bien, reitero, esta parte de la tabla es la que el software nos ayuda a determinar, además de toda la tabla misma. Pero si yo hago esto manualmente, me tengo que conformar con las Fs y comparar con el valor. Bien, otra herramienta que nos había mostrado el texto es graficar, visualizar esta información. 2 minutos, por favor. Donde tomaba las medias de cada grupo, ¿no? Este es el primer grupo. Entonces, la media de todos estos valores, ¿no? Sería, este valorcito es Y promedio 1, 1 punto. Ese sería, ¿no? Y 1, 1 punto, que es promediar todo para todos los valores de
los tratamientos del factor uno con la temperatura 1. Ese sería, para que manejemos, ¿no? Recordemos la nomenclatura. Entonces, ese valor es este. Entonces, 15 con todo este valor, te podríamos graficar este. Y había una secuencia, ¿no? Había una secuencia con la temperatura 15. Luego hacíamos lo mismo para la temperatura 70. Digamos, tomamos cualquiera de los tres de acá, por decir este, para ponerle, este sería, y sacamos la media de 3, 2, punto, ¿no? Tratamiento 3, temperatura 2, para todo, el punto significa todos los elementos de ese tratamiento, todas las repeticiones. Y eso también graficamos acá para los tres casos. Y encontramos que no se seguía ya una relación. Lamentablemente no he encontrado hemos hecho un dibujo y un esquema adicional de esto. Lastimosamente no lo he encontrado. Me he quedado con esta versión de la clase. A ver, un momentito, voy a hacer una revisión. Mm, Probablemente sea mat. A ver, ya. Ahora vamos a abrir eso. Pues no hay. Bueno, y así podíamos ver que este cruce, o este luego, nos decían que son un efecto de la interacción. Una evidencia de que la interacción existe. Bueno, este sería material tipo uno, el 2 y el 3, ¿no? El 1, el 1, el material tipo 2 y el 3. Aquí también se esperaría uno, 2, 3, ¿no? Pero la secuencia es el uno. Perdón, aquí me estoy confundiendo. Esto es el uno, el 3 y el 2. Aquí es uno, 2 y 3. Y hay una interacción, hay un cambio en esta secuencia. Bueno, y luego habíamos hecho unas interpretaciones del problema. En ese caso, ahora vamos a hacer un ejercicio.
Entonces, de esta manera determinamos todos los elementos que están en la parte inferior de la tabla. Ahora veamos los que están en las columnas, acá, acá y acá. Entonces, cada elemento es el y punto, punto, ¿no? Entonces, aquí tenemos el y, esto no es nada más que, perdón, todas las temperaturas y esto es todas las réplicas, ¿no? Entonces, el y1 punto, punto no es nada más que la sumatoria para j y la sumatoria para acá del y1 jk. Y esto nada más que es 130 más 155 más 74 más 180 más, pero en fila, ¿no? Entonces, más estos otros, más 82 más 58. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de estos señores, ¿no? Todos estos, más esto, más estos. Todos están sumados acá. ¿Ya? Y por el otro lado habíamos sumado en columna. Entonces, el número para confirmar nada más sería 130. Bueno, voy a sumar, ¿no? Suma, entonces sería 130 más 155 más 74 más, yo estoy usando mi calculadora, por favor, más 34 más 40 más 80 más 75, 20 más 70 más 82 más 58. 998, confirmado. Ahí está, este valorcito. Entonces, estamos, ok, este valorcito es el que me entrega, ahí está, 998. Y de esa manera encuentra los demás. ¿Eh? Esas son las bases. Ahora, este de acá es la gran sumatoria, ¿no? Y es punto, punto, punto. Entonces, eso ya no hay donde perderse. Es la suma de todos. ¿No? Pueden sumar ya los valores parciales que tienen. Por ejemplo, puedo sumar 1738, esto, todos de todos, ¿no? Entonces, el y punto, punto, luego y punto, 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 es la suma de todo, todas las, todas las materiales, todas las temperaturas y todas las réplicas. Entonces, esta es sumatoria de I, sumatoria de J, sumatoria de K, de I, J, K. Entonces, voy a comprobar. Sumo, por ejemplo, 1738 más 1291 más 770. 3799. Y también, si sumo estos otros, 998, 1300, me va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, así. Ahora, ¿qué son estos en redondito que tienen acá? ¿No? Son las sumas parciales ya de cada combinación de factores. Si suman 130 más 155 más 74 más 180, da 539, ¿no? Entonces, estas son las sumatorias y J, perdón, sería I, J, punto. Esas son toditas estas. I, J, punto. Porque sumo todas las réplicas, pero para cada combinación I, J. Entonces tengo todo el conjunto de sumatorias posibles. ¿Por qué se hace esto? Porque estas unidades son
Estas unidades calculadas son las bases para calcular lo demás de la tabla. No. Entonces, lo que se recomienda es empezar con esta tabla y calcular estos valores. Entonces, pasamos a hacer eso, ¿no? Eh, Tenemos la temperatura. Temperatura 200, ¿no? Presión. Temperatura está en grados centígrados, la presión en PSIG. Entonces, temperaturas tenemos 150, 160, 170. Ahora, para la primera temperatura tengo, y las tres presiones son de 200, 215, 230, ¿no? Entonces, para las combinaciones tengo dos repeticiones nada más, ¿no? Tengo dos repeticiones. Aquí tengo 150 y para la primera tengo 94, 92. Ese sería. Luego tengo, y así, se dan cuenta, tienen que llenar la tabla. 2 y tengo 160, 91, 93. Y 170, 95, 97. Bien, aquí voy a calcular el Y punto J punto, a ver, que va a ser este. Y aquí voy a tener lo mismo. Entonces, 90. ¿De acuerdo? Tengo la suma de estos. Lo mismo que he hecho aquí. Lo mismo que he hecho aquí. Este valorcito. Estoy haciendo esto. Estoy sumando las réplicas de cada combinación, ¿no? Este es 180.4. Este es 181.2. ¿Eh? Ahí está. Y así tiene que completar la tabla. Entonces, yo vengo aquí ahora a 97, 96. Vengo a 95, 96. Y vengo a 98, 99. Y lo mismo. Ahí está.
Listo. La siguiente es 90.2.4. 89.991 y 94.91. Esa suma está ahí. Y tenemos y punto, punto. Para cada temperatura sería esto, ¿no? Y el gran punto, punto. ¿Mm? El total de todo. Pueden sumar la columna final o la fila final, ¿no? Y pueden verificar con otra. Tengo una diferencia de decimales. Ya, lo voy a dejar ahí. Ahí está, mitad. Esa es la tabla, ¿no? Listo. Este es el y punto, punto, ¿no? Ahí está. Tengo estos valores. Bien, eso es lo primero que todos deberían tener.
¿no? Porque estamos trabajando el mismo problema. Es la misma metodología, ¿no? Pero con otro problema. Esta es la, digamos, la información de partida. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, pasamos a la siguiente parte, que sería eh, el cálculo de las tablas ANOVA. Entonces, ¿qué queremos hacer? Esto queremos hacer. Esto queremos obtener. Esta es nuestra tabla ANOVA. Ahí está. ¿Mm? Y sabemos ya, hemos analizado en otras tablas ANOVA, que aquí la clave es tener esta columna, la suma de cuadrados, porque luego esto es simplemente la suma de cuadrados entre los grados de libertad para cada fila. Entonces, ya está lista. La tabla está prácticamente lista si tenemos esta columna. Esta columna es la esencial. Esta columna es la central, la que yo debo tratar de obtener. Esta. La suma de cuadrados para cada término. Tratamiento, interacción, el error y el total. ¿Ya? Entonces, empezamos con SSA, que sería, en este caso, la temperatura. Si dudan, si tienen alguna duda en cómo expresar cada uno, pueden seguir el ejemplo del texto, ¿no? Que es lo que les decía, SSA. También podemos hacer la suma de los cuadrados totales, pero realmente se empieza con SS. Podemos empezar con los totales también, depende, voy a seguir lo que sigue el ejemplo, ¿ya? Esta es la formulita. La suma de los cuadrados totales. Entonces, esta parte que les muestra acá, esto es la suma de todo, pero cada elemento elevado al cuadrado. La toma de I, de J y de K, de todos los elementos elevados al cuadrado. Entonces, aquí para nuestro caso, para nuestro caso, A, ¿cuánto es? Es el tratamiento de la temperatura, son 3. V es el tratamiento, el de los niveles del factor presión,
que son 3. Y K son los niveles o la cantidad de repeticiones, ¿no? De réplicas. Y sabemos que según los datos son 2 réplicas por cada una de las combinaciones. Listo. En realidad K vale 2, sí. O lo que es N, ¿no? El número de réplicas. Acá es el índice que mueve el número de réplicas, ¿ya? Entonces, para que no haya influencia, N es 2. K es el índice que mueve el número de réplicas. Y es el índice que mueve el número de factores de A, el número de niveles A, y K es el índice que mueve el número de niveles B. Entonces, aquí I va a ir de 1, 2 hasta 3. Aquí J va a ir de 1 hasta 2 hasta 3. Y K va a ir de 1 hasta 2. Pero los valores totales son 3, 3, 2. Entonces, ahí podemos calcular los grados de libertad fácilmente. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Veamos, ST va a ser igual. Entonces, ustedes tienen que agarrar esta tabla y hacer todo este 90.4 al cuadrado más 90.2 al cuadrado, así. Y todo, más el último, en la última esquina, 90.1 al cuadrado. ¿Ven? Menos el total, el gran total de la sumatoria al cuadrado. Eso sí tenemos, sería 1627.3 al cuadrado sobre A por B por N, ¿no? 3 por 3 por 2. Y esa es la suma de los cuadrados totales. Adelante, procesen el valor. Máximo un decimal o dos, el texto utiliza 2 decimales. Yo estoy ayudándome porque estoy haciendo por columna para no hacer toda una suma enorme. También si su calculadora tiene opción de hoja electrónica, entonces eso les ayuda también, ¿no?
Ahí está. Entonces, bien, ahí tenemos el primer valor de la suma de cuadrados totales. ¿Alguien ha encontrado algo similar o está procesando? Pero por favor me confirman si es un valor. No tendría que variar más, mucho más, porque tal vez el segundo decimal, pero Sí, yo me sale lo mismo. ya, gracias. Entonces, así trabajaríamos este. Ahora viene el siguiente, que es el SSA, ¿no? Que sería la suma de cuadrados de la temperatura. ¿Se dan cuenta la cantidad de trabajo que ahorra el software? Bien, entonces 1/2 por 3 v por n por la sumatoria igual al cuadrado de todos los i punto punto, i punto punto, estos, ¿no? Los i punto punto, estos de acá, de toditos estos de acá. Entonces, de todos estos, aquí está el i punto punto, ¿no? Entonces, de estos tres, no son más. Entonces, 542,5 al cuadrado más 541,5 al cuadrado más 543,3 al cuadrado. Esa sería la primera, esto.
menos lo mismo, ¿no? El mismo término. Y fíjense, es idéntico, que ya lo tengo. 147.116.96, ya no tengo que calcular de vuelta. Entonces, SA, y calcula. Este sale bien pequeñito. 0,27. Ahí estamos. Siguiente, el SSB. Entonces, el espíritu es el mismo, ¿no? De hacer la sumatoria, pero es A por N. Es lo mismo. Es 3 por 2. Lo mismo. Pero ahora del cuadrado de los puntos J puntos, o sea, de estos. 543.2, etcétera, ¿no? El mismo término.
Este es más grande ese valor. Ahí está. Ahora de la interacción, ¿no? Pero de la interacción no se usa en la ecuación directa, sino se calcula así. Esta es la suma de cuadrados de la interacción. Se le resta SSA y SSB a SS de los subtotales. Entonces, los subtotales se los calcula así. Ahora es la suma de los IJ punto al cuadrado de estos, estos. Estos son los IJ punto, ¿no? Estos al cuadradito y se suma. Eso es. Y otra vez el término final idéntico. Entonces, esa ya pues ya está casi terminando la columna principal, ¿no? Entonces, SB perdón, de los subtotales, sub T le voy a poner, es un sexto de. Entonces ahí tiene que ver 180,6, etcétera, al cuadrado más 181. Y así sería. Entonces, perdón, no es un sexto, es un medio. Entonces, ahí está. Ahí está. Ya está ese. Lamentable si se equivocan en una de estas líneas, puede variar la tabla nula, ¿no?
y las conclusiones. O tal vez el error es muy pequeño y no, o sea, todo depende del grado de error que cometan al calcular, ¿no? Luego SSAB, que sería la interacción, sería 19,22 menos 0,27. Esto no debería dar negativo en general, ojalá. Si les da algún valor estas operaciones, si les da negativo, algo está mal, ¿no? Eso sí. Eso sale 0,1, así, clavado. Si alguien le varía, bueno, debería estar dentro de ese rango. Sale negativo, algo han hecho mal. Bien, con eso tendríamos el cálculo, hemos tardado de estos tenemos SA, SD, la expresión, el error nos falta y tenemos el total. Nos faltaría la columna del error, que es SST menos los subtotales, por si acaso. Ahí está. Entonces, SS del error, va a ser igual. SST, sí, 1938, menos los subtotales. En 0,16. Bien, ahí está. Ya, entonces, en este momento voy a habilitar la plataforma para que suban una imagen de sus cálculos, que deben ser similares a estos. Y la práctica, por supuesto, va a ser completar la tabla ANOVA y luego, con los cálculos claramente mostrados, y luego confirmar con el YAML. Pero ya se dan cuenta por dónde va el examen, ¿no? El examen de desarrollo consiste en crear una tabla ANOVA y hacer todas las, todas las, todo el análisis respectivo. Entonces, por eso es importante que agarren adiestramiento en esto y que no traten de empezar a calcular ese día del examen. Háganlo, verifiquen. Bien, entonces
Estoy habilitando en este momento la plataforma. Me falta habilitar acá la clase de ayer, que tengo que subirles también el material, pero tenemos una practiquita aquí, ¿no? Sería la práctica 20. El trabajo en clases de hoy, para mostrarlo la siguiente o para revisarlo ahora mismo, práctica 20, subir el trabajo de clase de hoy. De hoy. 28.05, 2026. Entonces, hoy 28 de mayo. 12, 12:20 máximo. Estoy pendiente de ver el número de entregas, por favor, de esta práctica. Para ver un poquito el trabajo que han hecho. ¿Ya? Quedamos ahí entonces y nos veríamos. Tema del examen. Los los ejercicios que queremos resolver están asociados a este tipo, ¿no? La ANOVA de un factor, ya pasamos y hemos visto la ANOVA de un factor. Luego hemos visto el ANOVA con elementos de bloque. Y finalmente, el ANOVA factorial, el experimento factorial con 2 a la K. Ese es el poquito el enfoque. El martes ya vamos a, el martes ya vamos a alinear vamos a seguir haciendo un ejercicio que otro, pero ya nos vamos a ir alistando para el examen. ¿Ya? Entonces, quedamos ahí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Y que disculpe, ¿el ANOVA de un factor entra al examen o no? ¿Perdón? ¿El ANOVA de un factor entra al examen o no? ¿O directamente desde los bloques? Desde los bloques. La ANOVA de un factor no entra. Ah, ya, gracias. Inge, perdón, ¿puede volver a repetir cuáles son los temas que van a ser evaluados? El diseño experimental con bloques, especialmente el diseño totalmente aleatorizado con bloques, el DBCA, el primero, el cuadrado latino y el greco latino, no, hemos hecho el concepto, pero no hemos hecho ejercicios, ¿no? Pero no quería invertir más tiempo en eso porque esta parte de los diseños factoriales es lo más importante, ¿no? Diseños factoriales de 2 a la K, eso es. De todas maneras, el martes estamos repasando con detalle este contenido, ¿ya? Está bien, gracias. Tienen que subir lo que han trabajado hoy día y una práctica más va a haber que es completar la tabla y comparar con el software Jamubay. Y obviamente hacer las conclusiones básicas, digamos, comparar con F crítico, etcétera. ¿Ya? Entonces eso estoy poniendo como otra práctica. Gracias. Sí, Andrés.
Sí, en este momento sí. En este momento sí. Solo lo que han hecho en su cuaderno, una imagen, una foto de lo que han trabajado hoy en su cuaderno. Nada más. Que debería ser lo que está, ¿no? Y aparte va a haber otra práctica con más tiempo, donde tiene que completar la tabla manualmente, ¿no?